Sé que no me creerás, pero necesito contarte lo que pasó la semana pasada. Era jueves por la tarde, una de esas noches tan ordinarias que parecía que nada valía la pena recordar. Afuera el aire era fresco, con suficiente frío como para empañar ligeramente las ventanas. La calle estaba en silencio, no había coches, ni voces, solo el ocasional susurro de las hojas raspando el pavimento. Se sentía en paz, o eso pensé. Estaba terminando de cenar cuando sonó el timbre. Al principio me quedé helado. No esperaba a nadie y, a esa hora, el silencio exterior hacía que el sonido pareciera anormalmente fuerte. Caminé hacia la puerta, tratando de mantener estables los latidos de mi corazón. Cuando la abrí no había nadie. Solo un paquete en la puerta de mi casa, marrón y sin pretensiones, con el logotipo de Amazon impreso. La etiqueta tenía mi nombre y dirección. Lo miré con los ojos entrecerrados. Confundida, no había pedido nada. Aún así, la curiosidad se apoderó de mí y la traje dentro. La caja se sintió más pesada de lo que esperaba. Mientras se tiraba la cinta, no pude evitar notar lo frío que sentía el cartón contra mis dedos. Dentro, envuelta en capas de papel de seda arrugado, había una vieja muñeca de porcelana. Su rostro estaba agrietado en algunos lugares, sus ojos pintados descoloridos, uno ligeramente descentrado. Algo se sentía mal, pero lo que me provocó un escalofrío fue el trozo de papel doblado que estaba a su lado. La letra de la nota era desigual, como si estuviera escrita con prisa, no abrir por la noche. Dejé escapar una risa nerviosa, pero incluso a mí me sonó hueca. Quizás fue una broma, o un error. Alguien podría haber enviado esto a la dirección equivocada, ¿verdad? Dejé la muñeca en la mesa de café, con su carita ligeramente inclinada hacia arriba, como si me estuviera mirando. Me dije a mí mismo que me ocuparía de ello mañana. A medida que pasaban las horas, la casa se hacía más fría. Al principio culpé al clima. Incluso revisé el termostato, que marcaba 72 grados Fahrenheit, pero el frío persistía. El aire se sentía más pesado de alguna manera, presionándome de una manera que no podía explicar. Entonces comenzaron los sonidos. Al principio, fue sutil, un leve crujido en el pasillo, como si alguien hubiera pisado demasiado suavemente las tablas del suelo. Detuve la televisión, esforzándome por escuchar. Nada. Solo el zumbido del frigorífico en la cocina. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas. Vivir solo a veces te altera la cabeza, ¿verdad? Pero la inquietud creció y me invadió en oleadas. Traté de distraerme, desplazándome en mi teléfono, pero incluso entonces lo sentí, una sensación como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Cuando me di vuelta, por supuesto, la habitación estaba vacía, excepto la muñeca. Estaba exactamente donde lo había dejado en la mesa de café, pero ahora parecía diferente. Su cabeza estaba inclinada, ligeramente, como si se hubiera movido por sí sola. Me acerqué y lo miré por un momento más de lo que debería. Sus ojos vidriosos no se encontraron con los míos directamente, pero juro que podía sentir su mirada. Moví la muñeca nuevamente a la caja, empujando la nota encima antes de cerrar la tapa. ¿Era solo un juguete estúpido? Lo repetí en mi cabeza como un mantra. Ya era casi medianoche y el silencio exterior se había vuelto opresivo. Incluso las farolas parecían más tenues de lo habitual. Cada vez que pensaba en irme a la cama, dudaba. La quietud en la casa ya no parecía normal. Otro sonido rompió el silencio, un suave chirrido, como si arrastraran algo por el suelo. Mi corazón dio un vuelco. Caminé de puntillas hacia el sonido, cada paso más lento que el anterior. El ruido provenía del salón. Cuando doblé la esquina, la caja estaba en el suelo, pero estaba abierta. La muñeca estaba sentada erguida, perfectamente colocada en el medio de la habitación, con su cara agrietada inclinada en dirección al pasillo. El aire frío a mi alrededor parecía apretarse y sentía el pecho pesado, como si no pudiera respirar por completo. No me atrevía a acercarme. Mi mente buscó rápidamente una explicación, algo racional, pero lo único en lo que podía concentrarme era en la advertencia de la nota, no abrir por la noche. Me dije a mí mismo que era una coincidencia, una broma de mal gusto, tal vez incluso mis propios nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero mientras estaba allí, congelada, no podía quitarme la sensación de que no estaba sola, que lo que sea que me había traído esto aún no había terminado. A medianoche, había abandonado la idea de dormir. La inquietud en el aire era demasiada, y ninguna cantidad de desplazamientos en mi teléfono o de pasear por la habitación podía sacudirla. La muñeca estaba sentada en la mesa de café, su cara de porcelana agrietada reflejaba la tenue luz de la lámpara.
Sus ojos pintados, descoloridos y desiguales, parecían seguirme sin importar a dónde fuera. Finalmente decidí devolverlo a la caja. Tal vez pensé que al guardarlo, podría guardar la extraña atención junto con él. Agarré el papel de seda, doblé la nota sin mirarla y coloqué todo con cuidado en la caja. Con la tapa firmemente cerrada, lo llevé a la puerta principal y lo dejé allí, con la intención de ocuparme de ello por la mañana. Mientras apagaba la luz de la sala, miré por encima del hombro. La caja permaneció intacta y traté de convencerme de que todo volvería a ser normal una vez que saliera el sol. Pero cuando regresé a la sala unos minutos más tarde, la muñeca ya no estaba en la caja. Se me cayó el estómago. Lo primero que pensé fue que había cometido un error. Tal vez no la había cerrado correctamente o tal vez el papel de seda se había movido. Pero cuando examiné la habitación, me quedé paralizado. La muñeca estaba sentada erguida en el sofá. Su cabeza rota estaba ligeramente inclinada, el mismo ángulo que antes, pero ahora parecía más deliberado. Sus ojos pintados y sin vida me apuntaban directamente. Me quedé allí, clavada en el hogar, con el aliento atrapado en algún lugar entre el pecho y la garganta. Susurré, casi instintivamente, ¿qué diablos? La advertencia de la nota resonó en mi cabeza, no abrir por la noche. Mi lado racional pedía a gritos respuestas. Tal vez lo había movido yo mismo y lo había olvidado. Tal vez me había imaginado empaquetándolo. Repetí los pasos en mi cabeza. No, definitivamente lo había dejado a un lado. La habitación se sentía más fría ahora y el silencio me oprimía como un peso. Entonces las luces parpadearon. 1, 2 veces, y luego volvió a caer en un brillo incómodo. Intenté ignorar el pánico que crecía en mi pecho. Era solo el cableado, me dije. Las casas antiguas tienen peculiaridades. Pero entonces, cada sonido a mi alrededor parecía amplificado. El zumbido del frigorífico resultaba ensordecedor, los crujidos del suelo más agudos y el tic-tac del reloj insoportable. Era como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. No podía evitar la sensación de que me estaban observando. Mis ojos volvieron a la muñeca. Su rostro no había cambiado, pero su presencia se sentía más pesada, más intrusiva, como si me desafiara a hacer un movimiento. Y entonces, por el rabillo del ojo, me pareció ver algo moverse. Un borrón de movimiento cerca del pasillo. Mi cabeza giró en esa dirección, pero no había nada allí. Solo el pasillo oscuro y vacío que se perdía en las sombras. Me volví hacia la muñeca y mi corazón casi se detuvo. Ahora estaba frente al pasillo. No lo había tocado. Estaba seguro de eso. La cara agrietada de la muñeca parecía ahora casi engreída, como si supiera algo que yo ignoraba. Se me erizó la piel y cada instinto me decía que saliera de casa, pero mis pies no se movían. En cambio, me quedé allí, paralizado, mirando esta cosa que no debería haber podido moverse pero que claramente lo había hecho. ¿Qué deseas?, susurré, mi voz temblaba. Por supuesto, no hubo respuesta. Solo el silencio insoportable y el peso de la mirada del muñeco. Cogí mi teléfono, desesperada por llamar a alguien, a cualquiera, pero la pantalla estaba negra. Muerto, aunque lo había cargado antes. Me temblaban tanto las manos que casi lo dejo caer. Por un breve momento, pensé en agarrar la muñeca y tirarla afuera, pero tan pronto como ese pensamiento cruzó por mi mente, una abrumadora sensación de temor se apoderó de mí, como si el solo hecho de tocarlo de nuevo sellara mi destino. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar a la muñeca. La habitación se sentía más pequeña ahora, como si las paredes se estuvieran cerrando. Y la advertencia de la nota sonó con más fuerza en mi cabeza, no abrir por la noche. No sabía qué hacer. No sabía lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que ya no estaba sola y que lo que fuera que estuviera conmigo en esa casa no me iba a dejar descansar. Agarré mi teléfono, desesperada por llamar a alguien, a cualquiera, pero cuando presioné el botón de encendido, la pantalla permaneció en negro. Se había cargado por completo apenas una hora antes y ahora estaba completamente muerto. Mi corazón se aceleró mientras miraba el dispositivo sin vida, mis dedos temblorosos se apretaban alrededor de él. Por supuesto, murmuré en voz baja, aunque mi voz apenas rompió el silencio sofocante a mi alrededor. Me sentí atrapado. La parte lógica de mí intentó tomar el control. Esto era solo paranoia, ¿verdad? Pero cada sonido, cada destello de sombra, solo hacía que el miedo empeorara. Cogí una linterna del cajón de la cocina, su peso me reconfortaba en la mano y decidí revisar la casa. Habitación por habitación, abrí puertas, iluminando cada rincón, cada sombra. Nada. Todas las ventanas estaban cerradas.
Todas las puertas estaban seguras. No había nadie aquí excepto yo. Y, sin embargo, no podía quitarme la sensación de que no estaba sola. La casa estaba en un silencio opresivo, pero el aire se sentía cargado, como si algo invisible estuviera esperando fuera de su alcance. Mi respiración era superficial y mis oídos se aguzaban para captar el más leve sonido. El haz de la linterna oscilaba ligeramente en mi agarre inestable. ¿Qué quieres de mí?, susurré al vacío. No hubo respuesta, pero el silencio mismo me pareció burlón, como si supiera que no encontraría la paz. Entonces, exactamente a las 3 de la mañana, lo escuché, un golpe débil y deliberado en la puerta principal. No fue ruidoso, no fue agresivo, fue casi educado, pero eso lo hizo mucho peor. Mi pecho se apretó y, por un momento, no pude moverme. Me quedé allí, congelada, mirando hacia la puerta como si fuera a abrirse de golpe por sí sola. Pensé en ignorarlo, fingir que no lo había oído, pero los golpes volvieron. 3 golpecitos suaves y deliberados. Tragué fuerte y me obligué a moverme. Paso a paso, avancé poco a poco hacia la puerta, con la linterna temblando en mi mano. Cuanto más me acercaba, más frío sentía el aire, y cuando llegué a la mirilla, apenas podía atreverme a mirar. Con una respiración profunda, presioné mi ojo contra la pequeña lente de cristal. Nada. El porche estaba vacío. Más allá, la calle estaba silenciosa y oscura, y el débil resplandor de las farolas hacía poco para iluminar la noche brumosa. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos y casi me sentí aliviado, casi. Cuando volví a la sala de estar, el alivio desapareció. La muñeca ya no estaba. Me quedé mirando el sofá vacío, mi mente acelerada. Sabía que no lo había tocado. Mis rodillas se sentían débiles y la linterna temblaba entre mis manos. Escaneé la habitación, mis ojos yendo de una sombra a otra, pero la muñeca no estaba a la vista. Recorrí la casa a toda velocidad, buscando de nuevo en cada habitación. La caja junto a la puerta todavía estaba cerrada, intacta, pero la muñeca no estaba dentro. No estaba en ninguna parte. Me detuve en el pasillo, con la espalda apoyada contra la fría pared, tratando de estabilizar mi respiración. Mis pensamientos dieron vueltas. ¿Era esto real? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Entonces lo escuché. Un leve crujido, como el de una tabla del suelo que se mueve bajo el peso, procedente de algún lugar detrás de mí. Me di la vuelta y el haz de la linterna atravesó la oscuridad, pero el pasillo estaba vacío. Mi pecho se agitaba y podía sentir el sudor frío en mi piel. No pude soportarlo más. Mis manos agarraron con fuerza la linterna mientras retrocedía hacia la habitación más cercana, cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón se aceleró mientras me apoyaba contra la puerta, deslizándome hacia abajo hasta sentarme en el suelo. El silencio volvió, pero ahora se sentía más pesado, como si me estuviera presionando por todos lados. Me senté allí durante lo que parecieron horas, escuchando cada crujido, cada leve crujido, cada sonido que mi propia mente en pánico podría haber conjurado. Pero la muñeca nunca volvió a aparecer. Incluso ahora, mientras estoy sentado aquí contándoles esto, no sé a dónde fue a parar. No sé qué llamó a mi puerta ni por qué. Lo único que sé es que había algo aquí, algo que no puedo explicar. Y me aterroriza que aún no haya terminado conmigo. No he visto la muñeca desde esa noche, pero su ausencia no me trae paz. En todo caso, es peor no saber a dónde fue o si realmente se fue. La casa se siente diferente ahora, como si el aire mismo cargara un peso que no puedo quitarme de encima. A horas aleatorias oigo débiles golpes en las paredes o en la puerta de entrada. Son suaves, casi vacilantes, pero siempre lo suficiente como para enviarme un escalofrío por la espalda. A veces, en los momentos de tranquilidad, capto movimiento con el rabillo del ojo, una sombra que cruza la habitación, un destello de algo que está más allá de mi alcance. Cada vez que giro para mirar, no hay nada allí. Intenté convencerme de que todo está en mi cabeza. Tal vez mi mente esté repitiendo esa noche una y otra vez, convirtiendo los sonidos normales y los movimientos cotidianos en algo siniestro. Pero por mucho que intente racionalizar, la sensación de ser observado no ha desaparecido. Es sutil, como una presencia que permanece fuera de mi vista, esperando a que cometa un error. He considerado deshacerme de la caja por completo, quemarla, enterrarla, cualquier cosa para deshacerme de su existencia. Pero siempre hay algo que me detiene. ¿Qué pasa si destruirlo empeora las cosas? ¿Qué pasa si, sea lo que sea, no quiere que interfiera? Lo peor son las noches. Evito dormir hasta que el cansancio me obliga a hacerlo. Incluso entonces, mis sueños son inquietantes,
llenos de destellos del rostro agrietado de la muñeca y esos ojos vacíos y sin vida. Me despierto sudando frío y sintiéndome como si me hubieran observado todo el tiempo. Intenté hablar con amigos sobre esto, pero ¿cómo se explica algo como esto? Oye, creo que me persigue una muñeca que apareció en un paquete que no pedí. Suena ridículo. Incluso decirlo en voz alta parece una traición a la razón. A veces, me pregunto si todo esto es algún tipo de broma elaborada. Tal vez alguien que conozco está tratando de meterse conmigo. Pero luego recuerdo la forma en que se movía la muñeca, los golpes a las 3 de la madrugada y la sensación opresiva que me envolvió esa noche. No parece una broma. Empecé a dudar de todo. ¿Me provoqué esto de alguna manera? ¿Es solo paranoia? ¿O hay algo todavía aquí, observando, esperando? Estoy perdido. No sé qué hacer ni a dónde acudir. Trato de ignorarlo y espero que desaparezca. Llamo a alguien, aunque ni siquiera sé a quién puedo llamar, o lo enfrento de alguna manera. Pero, ¿cómo luchas contra algo que no puedes ver, algo de lo que ni siquiera estás seguro de que sea real? Por eso te digo esto. Necesito respuestas, consejos, cualquier cosa. Si ha experimentado algo como esto, o si cree que sabe lo que está sucediendo, hágamelo saber. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debería deshacerme de la caja? ¿Salir de casa? ¿O es demasiado tarde para algo de eso? En este momento, no puedo imaginarme pasar otra noche como esa. Pensar en ello me pone la piel de gallina y siento que el silencio en esta casa se está acercando a mí. No sé cuánto tiempo más podré seguir así. Por favor, si estás escuchando, dime lo que piensas. Porque no puedo seguir viviendo así, mirando constantemente por encima del hombro, esperando que suceda algo o, peor aún, que no suceda nada en absoluto. Y esta fue la historia de uno de nuestros seguidores. Si tú también quieres que contemos tu historia, déjala en los comentarios debajo de este video. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos preparado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.